cortadas en el tránsito por los huelguistas que se movilizaron por la tarde. Esta medida también fue acatada además por las provincias de la región, donde se bloquearon la carretera para impedir el acceso a Bolivia. Los transportistas tuvieron una mayor participación en la protesta por ser los directamente afectados por el alza del precio de los combustibles debido a la modificación del impuesto selectivo al consumo. Bloquearon con sus vehículos avenidas y calles. Esto es lo que viene sucediendo en Puno y Juliaca y además en otras ciudades importantes del Perú, don Francisco. Sí, bueno, ahora el asunto es de Arequipa, ¿no? Las universidades han suspendido sus labores, lo mismo los centros educativos, por este paro en la ciudad de Arequipa y por el mismo motivo, ¿no? El alza del precio de los combustibles. Pero el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha salido a explicar que el alza del precio de los combustibles se debe no solamente al alza, al incremento del impuesto selectivo al consumo, sino que también ha ocurrido un alza en el precio mundial del petróleo, pero el que entiende de estos temas es el ingeniero Jorge Carranza, que reitero, le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, díganos, ¿qué es lo que ha pasado finalmente con el precio de la gasolina, del diésel? Sí, el problema es que han tenido tan mala suerte, entre comillas, la gente del gobierno, que justo cuando incrementan el impuesto selectivo al consumo, también ocurre un aumento en el precio del petróleo, digamos, del precio internacional del petróleo, ¿no? Más o menos se fue de $31 a $71, digamos, ¿no? Entonces ha coincidido y bueno, pues ha pasado lo que estamos viendo. Pero también es cierto de que la población no entiende cómo es posible que, por un lado, hemos tomado conocimiento que ya en agosto de este año se están iniciando las obras para los Panamericanos. El gobierno va a poner $1.500 millones, cuando por otro lado nos están exigiendo a la población que hagamos nuestro sacrificio al pagar más impuestos, ¿no? Entonces, esa es la parte que la población no entiende, cómo por un lado se hacen gastos dispendiosos en Juegos Panamericanos de ese orden, uno, dos, a las empresas transnacionales no se les cobra los impuestos que debería cobrárseles. Por ejemplo, tampoco se cobran impuestos a los casinos, a las universidades privadas. O sea, cerca de 16.000 millones de soles no se les cobran a las corporaciones y como el gobierno, los gastos corrientes siguen devengándose, el gobierno sale con mayores impuestos, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que debería por una digamos adecuada imagen a la población, reducirse digamos los gastos por un lado, cobrarle los impuestos a quienes deberían pagarlo, casinos, universidades privadas, cobrarle los impuestos a las grandes transnacionales que están exoneradas, y si luego de eso, si es necesario, ya ver la posibilidad de aumentar los impuestos, ¿no? Ya tal vez algunos impuestos tengan alguna explicación, como el de las gaseosas o las bebidas alcohólicas o el tabaco, ¿no? Que es impuesto selectivo al consumo, afecta a estas. Pero claro, cuando tocan el diésel, los combustibles, lo dijimos acá el primer día, es un paquetazo. ¿Por qué se le llama paquetazo? Porque al subir una cosa va a desencadenar que aumenten otras, ¿no? Y aumentan pues los precios de los alimentos, ¿no? Que es eso sí, es tocar el bolsillo de los más pobres, ¿no? Sí, pues lo que los economistas llaman, los combustibles tienen una demanda inelástica, digamos,
por más que usted aumente los precios, la gente igual va a demandar el combustible, se va a movilizar, ¿no? Entonces, el gobierno sabe que aumentando el impuesto selectivo al consumo de los combustibles, su caja va a aumentar, digamos, y la población tiene que asumirlo. Entonces, en la economía todos los precios se mueven hacia arriba, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando... ¿Y cómo está el tema de los precios de los combustibles del Perú en comparación con otros países? Bueno, acá tengo una tabla, son datos al primer trimestre de este año. Por ejemplo, ¿no? En Venezuela está $0.03 el galón, en Ecuador está en $1, en Bolivia está en $2 el galón de petróleo diésel, Estados Unidos, ojo, $2 el galón. O sea, 7 soles más o menos. 6.50. En moneda peruana. Sí, Estados Unidos, Puerto Rico igual, Panamá igual, Colombia $2, Guatemala $2, Haití $2, México $3, Paraguay $3, Perú ahorita estamos más o menos en $3, $3.3, digamos, un poquito más, digamos, ¿no? Argentina $4, Brasil $3, Chile $3, España $5, Uruguay $5, ¿no? Esos son más o menos al primer trimestre, digamos, no está actualizado claro, hoy. Claro, ahora con el alza, el Perú llega a los Claro, $4. el presidente Vizcarra ha salido en últimas declaraciones a decir que el precio de los combustibles están variando. Por ejemplo, en el tema de la gasolina es de 20 céntimos y el tema del diésel en 40 céntimos. Eso es lo que ha declarado el presidente Vizcarra y pues él, como siempre, minimizando el impacto del alza del impuesto selectivo en los precios de los combustibles. Claro, el problema, como comentábamos la última vez que conversamos, eso es ya, digamos, esa es la punta del iceberg, digamos, ¿no? Pero el problema de fondo está en cómo en el país se determinan los precios de los combustibles al público. En realidad, ese es digamos, el meollo del problema. Y el meollo del problema nace de que en la actual ley orgánica de hidrocarburos se establece que los precios se determinarán de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, como está así esa norma, ¿qué hacen? ¿Cómo se determinan los precios en el país? Se determinan usando, digamos, la paridad de importación. O sea, se asume indebidamente que el país no produce un barril diario de combustible y se asume que todo se trae del extranjero, ¿no? Entonces a eso le agregan los fletes, los impuestos, todo, y recién con eso ya establecen el precio aquí dentro del país. Cuando lo que debería hacerse es, si en este momento el país produce la mitad de lo que demandamos la población, por lo menos esa fracción debería descontarse, porque... Y había también, entiendo, algo de compensación, había un fondo de mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, sí. Pero claro, han chocado con algo que es un error político, ¿no? Ese es el problema. El noviciado. Claro, o sea, ese es el problema de fondo. O sea, si el gobierno quisiera solucionar el problema, debería establecerse que los precios en la economía se determinen al precio de paridad de exportación. Eso no lo digo yo, lo dicen gente reputada, como el ingeniero Aurelio Ochoa, que ha sido presidente de Perú Petro, inclusive, ¿no? Muchos analistas que vienen reclamando hace tiempo, digamos, que en el país debe cambiarse esa parte de la ley para que los combustibles bajen de manera drástica, digamos, ¿no? O por lo menos se parezca un poco al precio en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. Que importa, ¿no? Estados Unidos importa. Porque creo que con los otros países estamos casi, ¿no?, a la par, ¿no?, de los precios. Bueno, con Estados Unidos está mucho más barato, digamos, ¿no? Pero los países vecinos... Bolivia está en $2,
Colombia $2. Y nosotros estamos en 4, ese es el problema. Estamos realmente... $3.300, más o menos estamos ahora, ¿no? Creo que tenemos que pasar el informe. Sí, así es. Producción ha preparado un informe, así que nosotros vamos ahí. Pero antes vamos a ir a una breve pausa, así que nuestros amigos ya pueden levantar el teléfono y llamarnos al 613-1701 y 613-1709. El alza del precio de los combustibles, un tema que nos preocupa a todos, es el tema que el día de hoy estamos conversando. Vamos a la pausa. Amas de casa, y es que tras el alza del precio de los combustibles, esto afecta también a la canasta familiar. Y es que el precio de algunos alimentos pues elevarán sus precios. Tras un recorrido por los principales mercados se dio y mencionar considerable que el precio de algunos alimentos han subido, como el precio, por ejemplo, del kilo de la carne estaba en 7.20, ahora está en 7.80. Asimismo también de igual manera también los huevos, se registró un incremento en el precio de 0.50, alcanzó los 60 céntimos. Realmente esto alarma también a la familia, ¿verdad? De todas maneras, el alza del precio de los combustibles de alguna u otra manera afecta a la canasta familiar. Sí, bueno, y por eso es que existen la protestas, si es que le toca del bolsillo al más pobre, que está juntando el centavo, ¿no? Todos los días. Pero claro, el origen finalmente es que el Estado no recauda lo suficiente para atender sus gastos, ¿no? Sus gastos corrientes. Y han buscado el camino más fácil, ¿no? Que es el alza de los combustibles, que eso se contabiliza inmediatamente en los grifos, ¿no? Es una manera de recaudar muy rápida para atender la caja fiscal, pero yo creo que han podido adoptar otro tipo de medidas, ¿no, ingeniero Carranza? Bueno, efectivamente, ¿no? Como conversábamos, si el nuevo Poder Ejecutivo encontró una situación tan crítica, con los ingresos deprimidos, ha debido implementar una economía de guerra cuando... Claro, pero el primer error creo que es no decírselo al pueblo, ¿no? Vale. O sea, pero sí se ha reunido con los empresarios, ha habido grupos, ¿no? Donde han explicado esta situación y nosotros nos enteramos por los trascendidos, pero yo creo que el gobierno, y algo parecido hizo Kuczynski, ¿no? Tapar, esconder una situación que parece que es más grave de lo que suponemos, porque para llegar al riesgo de tener que perder el apoyo que tenía inicialmente el presidente, el gobierno, subiendo los impuestos, que es una medida muy impopular, pues, es porque la situación es complicada, ¿no? O sea, es más grave de lo que la pintan, ¿no? Claro, es más, nos acabamos de enterar que ya las federaciones nacionales de transportistas han programado un paro para el día 6 de junio, ¿no? Un paro a nivel ya nacional, huelga indefinida del transporte, ¿no? Entonces, si esta medida se llega a ejecutar en los hechos, los precios de todo se van a ir al cielo, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué va a ocurrir esto? Uno, por el tema del alza de los combustibles. Dos, porque ellos han planteado que se revisen el tema de los peajes. O sea, ya está probado que ha habido corrupción en la determinación de los peajes a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el ministro David Tuesta? Ha dicho, por favor, lo de los peajes, esos son contratos que tienen el carácter sagrado. Y eso, él no está de acuerdo con que se revisen la forma en que se determinaron o se firmaron esos contratos. Y sabemos que para la firma de esos contratos hubo corrupción, ¿no? Eso lo han confesado los que han pagado la coima. Claro, ¿no? Entonces eso no se entiende. O sea, y con mayor razón, cuando cada vez que hay una licitación, entre comillas, para el otorgamiento de esos mantenimientos de las carreteras, el inversionista privado lo único que hace es ir, poner su personal y seguir, ya empezar a cobrar los peajes, y sin hacer ninguna labor de nuevas obras, digamos, ¿no? Cuando lo que
la normativa técnica internacional establece que siempre debería haber un camino sin peajes, digamos, ¿no? Pero no, en este momento tienen un monopolio porque no se cumple la normativa internacional en el sentido de tener otra vía que sea sin peajes, y ellos se dedican solamente a recaudar y hacer un mantenimiento pues elemental durante el periodo de la concesión, ¿no? Y finalmente otra de las razones que han arguido las federaciones de transportistas es que les habían concedido una cita con el viceministro de Transportes para definir, tomar acuerdos sobre estos temas. ¿Y sabe qué? El viceministro de Transportes no tuvo tiempo, o sea, a pesar de que no lo recibió. O sea, mandó a funcionarios de tercer nivel y bueno, eso ha generado el problema, digamos. Un problema que bueno, se ha multiplicado cuando uno observa las consecuencias de los paros en el Cusco, en Puno, ahora en Arequipa, que son economías que no son iguales a las de Trujillo o Ica, donde hay grandes proyectos o programas o grandes extensiones de tierras dedicadas a la agroexportación que dan mucho empleo y hay, digamos que ha mejorado la economía en esas regiones, pero en el sur no ocurre lo mismo, ¿no? Y son los primeros pues en irse a estas medidas de fuerza que a la larga estos paros finalmente perjudican siempre más a los que menos tienen, ¿no? Ojalá que pronto encuentren ahora, no sé, una salida. El presidente Vizcarra al inicio anunció pues el alza de los combustibles, el alza de los impuestos a las bebidas azucaradas y pues lo presentó como algo positivo con el fin de cuidar la salud del medio ambiente y también la salud de los peruanos que consumen muchas bebidas azucaradas. Incluso él pues mencionaba al inicio de que esto no va a crear el impacto que ahora está causando, ¿no? Con los paros a nivel de provincia y pronto el paro nacional. ¿Será que no han sabido medir muy bien el impacto que causaría este tipo de alza en los impuestos? Claro, el tema es que no se entiende muy bien la idea, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, dice vamos a subir los impuestos. Ya, para las camionetas pick-up no, porque son inversión, ya, correcto. Pero resulta que para los vehículos gasolineros le van a subir al 20% el impuesto, ¿no? Y crean una nueva figura de que los vehículos usados uh-huh. Le van a cobrar el 40%. Entonces, se está promoviendo de alguna manera la contaminación, porque permitir, digamos, que nuevamente regresar al tema de las combis usadas, ¿no? Que se abrió en los años 90, ¿no? Ya el remedio es peor que la Claro, enfermedad. Entonces, esa parte como que no se le entiende, ¿no? O sea, se está propiciando que el parque automotor se renueve o no. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, debería, digamos, prohibirse o penalizarse más si es que alguien quiere importar autos usados, ¿no? Uh-huh. Y esa es la gran preocupación, no solamente de nosotros, sino también de toda la población. Y lo que también nos preocupa a esta hora de la mañana es que nos ha ganado el tiempo, son 9:26. Don Francisco, tenemos que despedirnos.